Este programa que vamos a correr ahora se llama Intro Funciones 2.c. Veamos entonces, aquí aparece Intro Funciones.c, es el programa que vamos a analizar ahora. Vamos a, en esta ocasión, a compilarlo y ejecutarlo primero antes de entrar a analizar el código. Entonces, como hemos dicho, utilizamos el comando gcc, espacio en blanco, nombre del ejecutable, el nombre del archivo fuente, perdón, intro funciones.c -o intro funciones. Digitamos enter y verificamos que el archivo ejecutable se haya creado. Aquí aparece intro funciones. Ese es el ejecutable que acabamos de crear al compilar nuestro programa escrito en lenguaje C. Y ahora ejecutamos el archivo que acabamos de crear, el archivo ejecutable con punto slash y el nombre del ejecutable, intro funciones. Digitamos enter y aquí nos aparece la salida del programa. Vamos a analizar entonces esta salida comparándola con el código. Entonces, veamos la primera línea de la salida. Dice hola, que es la que corresponde a esta llamada a la función printf, esa primera llamada. Entonces se imprime el mensaje hola con el signo de admiración de cierre y se imprime el enter porque estamos usando esta secuencia de escape para el enter. Entonces estamos imprimiendo un enter en la salida. Es por eso que la segunda llamada printf se imprime en la siguiente línea, en esta línea de acá. Entonces en esta segunda línea se va a imprimir un proverbio chino dice dos puntos y espacio en blanco. Entonces aquí aparece un proverbio chino dice dos puntos y un espacio en blanco, pero aparece además otro texto. ¿De dónde vendrá este texto que está aquí? Reacciona a los errores de los demás. ¿De dónde vendrá este texto? De la llamada a esta función que tenemos aquí, que es frase. ¿Cómo sabemos que frase es una función? Recordemos por estos paréntesis. Siempre que llamamos una función, el nombre de la función va seguida de unos paréntesis. Dentro de la función colocamos argumentos de entrada. Cuando la función no tiene argumentos de entrada, no colocamos nada acá. Entonces, al llamar a esa función frase, se va a ejecutar las instrucciones que tiene la función frase. ¿Dónde están esas instrucciones? Están acá. Esta es la función frase. Aquí estamos definiéndola y estamos diciendo que la instrucción que va a ejecutar esa función es esta llamada printf. Entonces, veamos. Estamos acá llamando a la función frase. Cuando la función frase es llamada, las instrucciones que tiene esa función, que es esta sola instrucción, esta instrucción de llamada printf, se ejecutan. Entonces se llama la función frase toma el control del programa y ejecuta su instrucción, que en este caso es una llamada printf para que se imprima este mensaje: reacciona a los errores de los demás, como aparece acá, reacciona a los errores de los demás. Aquí estamos entonces entendiendo, explicando por qué aparece este mensaje: reacciona a los errores de los demás, después de este espacio en blanco que habíamos imprimido acá con esta llamada, porque al llamar a la función frase, entonces ejecuta esta instrucción de la función, que es un llamado a la función printf para que imprima este mensaje. Observemos que aquí, después de la palabra además, aparece una secuencia de escape para el enter. Entonces después de la palabra además imprime un enter, como aparece acá. Entonces observamos que efectivamente este texto que sigue después
de la secuencia escape del enter, tan gentilmente como lo harías con los tuyos, se va a imprimir en la siguiente línea. ¿Por qué? Por este va, que es la seña acá, que es la secuencia de escape del enter. Y después de que se imprime con los tuyos y este punto, entonces se imprime otro enter, y es el enter que se va a imprimir acá para que la siguiente llamada printf se imprima en esta siguiente línea. Entonces, una vez la función frase ha ejecutado esa función, llega hasta acá, que es el final de la función, y le retorna el control del programa a la función main para que continúe ejecutando la siguiente instrucción, que sería esta, que es una llamada a printf y que va a imprimir este mensaje: ¿qué piensas acerca de esto? Que es lo que aparece acá. ¿Qué piensas acerca de esto? Y este va, que es la cn, que es el que va a imprimir un enter aquí, de forma que el prompt de la consola quede en la siguiente línea. Bien, entonces estamos viendo acá un elemento nuevo en el lenguaje C, y es el uso de una función distinta a main. ¿Cómo se llama esa función? Esa función se llama frase. Esta línea, como lo dice el comentario, es una declaración de la función. Void frase void, terminando con un punto y coma, es una instrucción en la que estamos declarando esa función. Entonces esto es una declaración de la función. También se conoce como el prototipo de la función, la definición del prototipo de la función. Cuando nosotros declaramos una función, cuando estamos definiendo su prototipo, que es lo mismo, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que esta palabra clave, con esta palabra clave estamos diciendo que ese es el tipo de dato del valor de retorno de la función frase. Entonces, como estamos colocando void, estamos diciendo que no hay retorno o no hay información de salida de la función. La función no está retornando ningún valor. Eso es lo que estamos diciendo con esta palabra clave void. Con la palabra frase, pues ese es el nombre de la función, y entre paréntesis colocamos void para indicar que no hay argumentos. Entonces esta es una función que no tiene valor de retorno y no tiene argumentos de entrada. No tiene argumentos de entrada y no tiene valores que retorne. Eso es lo que estamos haciendo entonces con el prototipo. Con el prototipo le estamos dando esa información al compilador. Esa información es importante para que el compilador pueda detectar errores en el uso de una función. Si nosotros no declaramos la función, si no definimos el prototipo, entonces el compilador no va a poder determinar si la función frase está siendo usada de manera correcta dentro del programa. Bien, esa es la primera línea. Esta primera línea entonces es la declaración de la función. En esta línea estamos llamando a la función. Entonces esta es la instrucción de llamado a la función frase. Entonces en esta instrucción estamos pidiendo que la función frase ejecute las instrucciones que ya tiene. Ahora la pregunta interesante es: ¿dónde están esas instrucciones? Pues bien, las instrucciones de la función frase que nosotros como programadores hemos desarrollado se encuentran en la definición de esa función que nosotros hemos escrito. ¿Dónde está la definición de esa función? Está aquí, empieza en esta línea y termina en esta línea. Bien, este es el inicio y este es el final de la definición de la función frase. Esta línea
que tenemos aquí con void frase y entre paréntesis void, que es muy similar a la declaración de la función, es el encabezado de la función. Este es el encabezado de la función en la que estamos indicando que efectivamente la función frase no retorna valores y tampoco tiene argumentos de entrada. Ese es el significado de la palabra clave void. Bien, entonces esta línea es el encabezado de la función. El cuerpo de la función, que es donde nosotros colocamos las instrucciones que la función va a ejecutar al ser llamada, en esta línea la estamos llamando, ese cuerpo de la función entonces lo abrimos con esta llave de apertura y lo cerramos con esta llave de cierre. Y dentro de ese cuerpo de la función colocamos las instrucciones que la función frase va a ejecutar, en este caso una llamada a la función printf. Bien, entonces cuando nosotros usamos funciones en C, normalmente podemos hacer tres cosas. La primera, declarar la función. ¿Por qué es importante declarar la función? Para darle información al compilador de forma que él pueda identificar errores en el uso de esa función, que sería lo segundo que podríamos hacer con una función, usar la función o llamarla. Y la tercera acción que podemos desarrollar con una función en C es definir la función, que es cuando como programadores estamos interesados en definir funciones para hacer el programa más modular. Uno podría preguntarse, bueno, la función printf es una función en C. Analicemos esas tres cosas. La función printf, ¿dónde está declarada? Yo no veo aquí dónde está declarada la función printf. ¿Dónde estará? Está declarada en este archivo, en stdio.h, y por eso es que estamos incluyendo ese archivo. ¿Dónde estamos llamando la función printf? La estamos llamando en estas líneas, la estamos llamando acá, la estamos llamando acá, la estamos llamando aquí. Estamos haciendo uso de esa función. ¿Dónde la estamos definiendo? En ninguna parte. Esa función printf ya está definida. ¿Dónde? Recordemos que en la librería estándar de C, en la librería estándar de salida y entrada del lenguaje C. En cuanto a la función frase, ¿dónde la estamos declarando? En esta línea. Aquí estamos declarando al compilador que la función frase es una función que no tiene valor de retorno y no tiene argumento de entrada. ¿Dónde estamos llamando la función frase? La estamos llamando acá dentro de la función main. Uno debe declarar primero la función antes de llamarla, como lo vemos acá. Normalmente la declaración va por fuera de cualquier función, en este caso de la función main, y el llamado uno lo hace dentro de una función, puede ser dentro de main o dentro de otra función. Y la definición de la función frase, ¿dónde está? Se encuentra aquí. Esa definición de la función empieza en esta línea y termina en esta línea.